Les damos la más cordial bienvenida a esta, la Casa del Economista. Dando continuidad a cada uno de nuestros eventos que realizamos de manera semanal, tenemos hoy como invitado nada más y nada menos que al doctor Tomás Miklos Ilkovics. Estudios de futuro, está basado en el estudio del futuro. Y hay dos grandes escuelas en el mundo, uno que sería la corriente americana, la escuela americana, y otra que es la escuela europea, particularmente francesa. Hay diferencias importantes en las dos escuelas por el tipo de metodología que se utiliza. En lo personal, yo voy a defender con mayor ahínco lo que es la escuela europea, la escuela francesa, porque la prospectiva está vinculada con la estrategia. Entonces, en este momento sería la razón de ser de lo que voy a hablar de prospectiva tiene que ver con la planeación estratégica, y es una visión diferente de la planeación estratégica tradicional. Si algunos de ustedes recuerdan algo del currículum, doy algunas sesiones de trabajo, talleres y maestrías y doctorados en ámbitos militares, digamos, y de la naval. Entonces, lo que ellos manejan como estrategia es totalmente diferente a lo que nosotros los civiles, y ustedes, me imagino, manejamos como estrategia. Y también eso es una diferencia muy importante porque hay que romper paradigmas. En planeación prospectiva, que es lo que voy a conversar con ustedes, habría una primera premisa, vamos a llamarle esencial. Y la primera premisa tiene que ver con que el futuro no es el destino. O sea, el destino es inalienable, es inamovible. Si yo creyera 100% en el destino, me podría yo acostar en el periférico si me había dicho alguna de esas gentes que manejan el futuro, que puede ser un lector de cartas o de vaso de agua o de hierbas, de lo que ustedes quieran, o de pelos de gato, todo eso, un montón de técnicas que existen. Las barajas del tarot y esas cosas. Si yo creyera en lo que me dice, me dijera, por ejemplo, te vas a morir dentro de un año. Entonces, hoy no me puedo morir, creo en el destino. Me puedo acostar en el periférico, no me puedo morir. Está claro lo que estoy diciendo. Entonces, en prospectiva se abre el esquema de lo que es el futuro fuera del destino, que estaría como preestablecido y predeterminado, a una apertura de posibilidades, incluso mayor. La primera. Si no quieren, lo hacemos platicar. No sé, que yo sí traje todas las láminas. Yo por lo general no me gusta, lo comentábamos ahora cuando veníamos, no me gusta presentar un PowerPoint y estas cosas porque dan como productos terminados. Me gusta llevar el proceso de manera de que es como un río que vaya jalando la corriente, pero no pasa. Esta es una esquematización que me gustaría efectivamente dibujar, pero denla a ustedes ya por dibujada, donde si ustedes analizan el pasado se dan cuenta que lo hemos estudiado, sobre todo estadísticamente, pero también hay otro tipo, hay estudios de historia, por ejemplo, que no necesariamente tienen elementos cuantitativos. La estadística está basada en elementos cuantitativos. Para fines de esta explicación voy a centrarme en el ejemplo de los cuantitativos, por eso hablo de estadística. La estadística en el extremo inferior izquierdo de esta gráfica tiene, sobre todo por lo general, para entender la información con la que contamos, hacemos una proyección de lo que ha venido ocurriendo en el pasado, y esa proyección la hacemos mediante métodos de análisis estadístico, particularmente uno que se denomina series de tiempo, que probablemente ustedes han manejado no solo profesionalmente, sino hasta en los periódicos aparecen, ¿no? Entonces nos da una línea, no tan rápido, iba a ser rápido. Yo creo que se quedó eso porque no iba de muy. Vamos para atrás si se queda. Está trabado. Bueno, me voy a seguir explicando y ahorita reencontramos la mano. Está bien. Si ustedes recuerdan la lámina, así que es un esfuerzo de reflexión.
En la lámina hay todo lo que es el pasado que estudiamos estadísticamente. Normalmente buscamos una tendencia y decimos, bueno, el fenómeno que estamos estudiando va para arriba o va para abajo, crece o decrece. Y ocasionalmente, pues al final ya me voy. Crece o decrece. Entonces podemos decir, la cosecha de maíz en este país ha venido creciendo o decreciendo, o en una época estuvo creciendo y en otra época puede haber comenzado a decrecer. Las importaciones, la exportación, la reproducción de la gente, el número de habitantes, la economía, los Producto Interno, todos estos fenómenos son estudiables estadísticamente. Y puedo yo determinar efectivamente, podemos correrlo con mi USB a lo mejor directamente. Bueno, como yo no, me voy a seguir. El estudio del pasado nos da más o menos algunos datos. Por ejemplo, nos dice la tendencia. También nos dice ocasionalmente la ciclicidad, o sea, la repetitividad del esquema del proyecto. No la información como tal, pero sí el esquema de comportamiento. Y finalmente, de la línea que aparecía ahí al centro, más o menos que pintaba el presente, en esta línea nosotros acostumbramos romper con la estadística y hablar de coyuntura. Estudiamos la coyuntura, ya no estudiamos solamente el fenómeno del pasado hasta hoy, sino lo que hoy está ocurriendo. El hoy no es hoy la fecha determinada, es el presente de alguna manera. Y hacia el futuro, esta especie de era como un tubo, si ustedes lo recuerdan, dos líneas paralelas a la línea de tendencia. En este momento yo diría que la mayor parte de la información está abarcada en esto. Quiere decir, para los que han estudiado algo de estadística, que me imagino que todos, esto de la varianza, la desviación estándar, etcétera, está acompasada en un margen de más menos algo. Entonces podemos decir que el valor es tal, más menos una cierta desviación de ello. Normalmente hacemos en estadística, hacemos ese trabajo, los economistas lo hacen, los comerciantes lo hacen, todo el mundo lo hace, hacer una proyección no solo de la línea de tendencia, sino también de esas líneas a que la acompañan, que son los más menos algo, estas desviaciones de ello. Entonces podemos decir que en tal año algún fenómeno podría haberse repetido en su esquema. Hacia el futuro, a ver si después lo vemos, se abre este panorama en forma de embudo, es decir, ya no es un tubo, viéndolo espacialmente, ya es un embudo. Quiere decir que rompe con el esquema tradicional de la estadística, que habla de probabilística, o sea, lo más probable. Cuando estamos hablando de un futuro, bueno, ya no estamos hablando de un tubo, sino como se abre en un embudo. En el centro de este embudo aparece efectivamente lo que es el futuro más probable. Pero en la apertura del embudo aparecen elementos de posibilidad que no necesariamente están cerca de la probabilidad, por una razón muy simple y que voy a tratar de explicar. En este fenómeno asumimos que el futuro es la simple continuación del pasado, o sea, que todo aquello que venía sucediendo en el pasado en su estructura se repite en el futuro. Y gracias a eso, yo sé que yo, digamos, estudié matemáticas y no lo estoy menospreciando, pero de alguna manera, gracias a eso, hemos tenido que romper cuando nos damos cuenta que el futuro no tiene la misma estructura que el pasado. Y hoy, esta generación que ustedes viven, y yo todavía afortunadamente, esta generación somos muy conscientes de los cambios vertiginosos que se están dando en absolutamente todo, en economía, en tecnología, en toda la cuestión de los fenómenos sociales. Todo tiene una especie de ruptura a lo tradicional. El futuro nunca será igual al pasado, pero muchos de nosotros tenemos cierta estructura que nos casa con el pasado.
Si tuviéramos más tiempo haríamos hasta experimentos físicos y probablemente ustedes pudieran enriquecerse con el cambio de paradigma, pero como no vengo equipado, porque no teníamos el tiempo para ello, déjenme nada más platicarles una anécdota. Por lo menos alguna cosa de lo que yo diga se van a acordar. Un señor venía manejando muy correctamente con su esposa al lado. Correctamente quiere decir no cruzando la línea continua, a una velocidad que estaba permitida, etc. Y frente a él se aparece un individuo en sentido contrario que está zigzagueando, o sea, rompiendo estas reglas de la buena conducta en el tránsito. Abre la ventana y quiere decirle algo, está enojado de que el otro está infringiendo las reglas o la ley, pero el otro le gana la palabra y le dice puerco. Ya encontraron ustedes la escena, ¿sí? La están viendo la escena. Acostumbro pedir que cierren los ojos, pero capaz que se duermen. ¿Qué pasa entonces? Él dice, me ganó la palabra, además de que está infringiendo la ley, me insulta. ¿Está claro? Ok. 200 metros adelante choca contra un puerco. Ojo, es cambio de paradigma, cambio de reglas del juego. Suena muy sencillo. El Señor no me estaba insultando, me estaba advirtiendo que había un peligro de un puerco en el camino. ¿Está claro? Eso es cambio de paradigma. Y curiosamente, en este masivo concepto de paradigmas, con este concepto de paradigmas, lo que está sucediendo es que estamos arrastrando, querrámoslo o no, nuestra cultura del pasado, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y hasta nuestra forma de sentir ante los fenómenos. En prospectiva, paréntesis, manejamos tanto información cuantitativa como cualitativa, cosa que es una novedad y ahora voy a regresar a la parte histórica de la perspectiva. Está claro, lo que estoy diciendo es rompimiento de paradigma. Parte de este rompimiento de paradigma nos lo da el medio ambiente, la sociedad, el mundo en el que vivimos y que rompe paradigmas. Y una parte de ella la podemos nosotros gestar. De ahí que la planeación estratégica se trate de eso, de gestar un cambio de paradigma, estar mejor que lo que la tendencia nos marcaría. Ahora que regresamos a las láminas, se los reitero. Está claro lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué esto que estoy diciendo no era conocido hasta hace muy poco tiempo? Es decir, el desarrollo de las ciencias sociales y de las ciencias duras, las matemáticas, etcétera, tiene muchos años y muchos siglos de existir con nosotros. Y sin embargo, la prospectiva rompe con esos paradigmas. Esto es importantísimo. ¿Cómo rompe? Ahí sí me voy un poco a la parte histórica. ¿Cuándo nace la prospectiva? O esto que son originalmente estudios de futuro. Nacen durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no se olviden que las matemáticas y la historia de la humanidad es mucho más antigua que la Segunda Guerra Mundial. O sea, es de llamar la atención que esto nos haya sido conocido antes de la Segunda Guerra Mundial. Nace en secreto, es parte del Consejo de Guerra, o sea, es parte del secreto militar de los países que estaban en guerra. Quepa decir que hasta México entró en esa guerrita. Bueno, entró en chiquito con una guerra muy grande, en fin. El fenómeno que ellos trataban de decir es, fíjense bien, esto es un cambio total de paradigma, así como el del cuerpo. Decidieron que lo importante era ganar la guerra, no ganar batallas. El hábito de las guerras era ganar una batalla tras otra. El esquema napoleónico, si ustedes quieren tomar alguna etiqueta. El esquema que ellos decidieron es lo importante es ganar la guerra, no ganar batallas. Y hay batallas que conviene perder para ganar la guerra, y eso es estrategia militar totalmente. Ahí nace la prospectiva. Es un cambio total de paradigma. Si ustedes o han estudiado, o van a leer, o van a estudiar, o van a ver películas sobre la Segunda Guerra Mundial, se habrán dado cuenta, o se darán cuenta, que ese fue el éxito de los aliados, en los cuales estábamos nosotros, evidentemente. El éxito era, vamos a hacer batallas que conviene perder para distraer al enemigo y que nos permita penetrar, el
nos odiade a Europa, a pesar de que venimos de otro mar, o sea, venimos de América y venimos de Inglaterra, porque una buena parte de las flotas venía de Inglaterra. Está claro lo que estoy diciendo. Es un rompimiento de paradigma. Lo importante es ganar la guerra, es decir, el largo plazo. Y gracias al largo plazo yo puedo determinar la conveniencia de los cortos plazos que me llevan al largo plazo, y que es estrategia. Sobre esto hay miles de historias, o sea, vale la pena incluso estudiarlas para poder aprender de ellas. ¿Qué otro cambio de paradigma se dio? Por ejemplo, dijeron, normalmente un consejo de guerra, cuando los Estados Unidos no estaban en guerra, no tenían consejo de guerra, no había ninguna razón en la estructura de la administración pública de Estados Unidos, no había ninguna razón de tener un consejo de guerra. ¿Ya? Bueno, voy a terminar la parte un poco histórica, que no se mueva. El consejo de guerra que decidieron formar normalmente es a base de militares, o sea, militares con mucha experiencia, muchas veces marcada por estampitas por todos lados y grados, uniformes, etc. Y decidieron que iban a cambiar el paradigma. ¿Qué necesitaban para ganar la guerra? No ganar batallas como se ganaban antes en el pasado, sino ganar la guerra. Para ganar la guerra, ellos dijeron, no nos sirve de mucho el consejo de los militares acostumbrados a cierta manera de actuar para ganar batallas. Vamos a cambiar el paradigma. Entonces el Consejo de Guerra de Estados Unidos, en este caso, que bueno, está en la literatura hoy, ya está abierto, pero en ese entonces era totalmente secreto, está hecho a base de cierto tipo de personas. Voy a citar solamente dos, hay miembros, eso está en la literatura, lo van a encontrar. Uno de ellos se llamaba J.P. Morgan, que a lo mejor les suena a ustedes los economistas, era el mayor banco del mundo y todavía es uno de los mayores bancos del mundo. ¿Por qué J.P. Morgan, este señor Morgan, ya no me acuerdo cuál era su primer nombre, porque era un señor que no solo sabía contabilidad o economía o estaba en la academia, sino que era capaz de transferir el saber de la academia a la vida real. Era capaz de financiar una guerra. Está claro, no se trata del estudio teórico, se trata del saber aplicado al saber hacer, y esto es muy importante. Ahora, ¿quién más? Otro que les puedo citar es un señor que se llamaba Oppenheimer. Oppenheimer no era Einstein, no era el sabio de las matemáticas y de la física. Oppenheimer lo único que sabía era, voy a pasar lo que sé de física a crear la bomba atómica. Está claro, se trata de realizadores, de creadores de algo que no existía, que es rompimientos de paradigmas. Y hay quienes trabajaban sobre el campo de la química, porque, para poner un ejemplo muy clásico, había que tener medios de transporte. Los medios de transporte tienen llantas, las llantas tienen hule, y solo se conocía el hule natural, el hule que viene de árboles o que procedía de cierto tipo de árboles. Pero necesitaban muchas llantas y no había suficientes árboles para ello. Entonces había que crear el hule sintético. Está claro lo que estoy diciendo. Estos fenómenos se encadenan y requieren de la aplicación de algo que por ahorita voy a llamar inteligencia. Está claro lo que estoy diciendo. Otros rompimientos de paradigma hay muchos en la literatura. Esta es la escuela americana, que después de la guerra se transfiere a órganos consultores, voy a llamarlos grandes consultorías, que siguen asesorando en materia de guerra. Por ejemplo, aunque desaparece la guerra oficialmente, está la Guerra Fría, ¿no? O sea, la guerra no declarada, como le llamaron. Por lo tanto, sí necesitan consejos de guerra, pero ahora los contratan afuera. Igual que contratan la manufactura de aviones, primero está dentro del Estado y luego pasa a ser una empresa que también sirve a la iniciativa privada de alguna manera. Este es el cambio. Hoy en día hay una gran cantidad de organismos que no solamente se dedican a la guerra, sino que estudian los fenómenos sociales. Quizá la más conocida es la Sociedad Mundial del Futuro, World Future Society. Esta sociedad que dice mundial no se crea mundialmente, es totalmente americana.
pero a los americanos les gusta el título del mundial, aunque fuera para el béisbol o lo que fuera. Esta etiqueta ya hoy se hizo realidad porque el poder simbólico que tendrían los Estados Unidos hace que se abran escuelas o foros o colegios fuera de los Estados Unidos vinculados con ellos. México tiene un capítulo de la Sociedad Mundial del Futuro que se reúne más o menos cada mes y que más o menos está haciendo algunas publicaciones interesantes. Normalmente la publicación recomendada se llama The Futurist, es una publicación en inglés. Ahora están haciendo una pequeña traducción al español que ni siquiera conozco, o sea, no la he visto porque no me ha llegado, seguramente me va a llegar. La escuela europea. Europa, a diferencia de los Estados Unidos, no es un país, es un conjunto de países que además están siendo invadidos por el ejército alemán, que no se caracterizaba por falta de inteligencia o por falta de instrumentos para la guerra. Es un país muy poderoso que estaba avanzando lentamente en Europa y que los Estados Unidos todavía no estaban en guerra, pero se sentían amenazados. ¿Qué pasaba en Europa? Que había que juntar a los países, había que buscar elementos comunes de los países, y entonces todo lo que ustedes seguramente conocen como la resistencia, quizá más particularmente la francesa, pero en fin, la resistencia de toda Europa, de todos los demás países también, que se juntó, por eso hablaba yo de Inglaterra, y se vincularon con la inteligencia americana y juntos hicieron efectivamente el desembarco y ganaron la guerra. Esa es la escuela, pero la escuela francesa ya tenía bases teóricas de una academia. La academia se llama el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, que es una especie de CONALEP, así de cierto nivel, digamos, ¿no? Y que ya estaba estudiando cuestiones de prospectiva, pero era académico. Ahora se trataba de aplicar la prospectiva. Y para aplicar la prospectiva apareció por ahí un señor que se llamaba el barón Bertrand de Jouvenel. No se lo voy a escribir porque no traje lápiz. El barón de Jouvenel, que era un varón, digamos, de la aristocracia, por eso era varón, también era varón con B chica seguramente, pero el varón conjuntó este saber para poder ensamblar el futuro de la guerra, ganar la guerra. Ya no me voy a detener mucho con él. Hoy en día su hijo maneja el grupo Futuribles, que está asentado en Francia. El barón de Jouvenel no era francés, era belga. En Francia ya no había aristócratas, los habían degollado, se habían escapado, o se ocultaban. Pero de cualquier manera, este era un belga, pero toda su familia y toda su escuela es francesa. Existe todavía, se llama el grupo Futuribles, y les voy a hablar de Futuribles. Está clara más o menos la historia y la diferencia de las dos escuelas. La francesa es más académica y además es más estratégica, vincula la estrategia con la prospectiva. ¿Qué es eso de la prospectiva? La prospectiva es el trabajo sobre la incertidumbre, es el trabajo que combina todo lo que se pueda combinar, no es una ciencia, todo lo que se pueda combinar para poder obtener los resultados apetecidos. O sea, no impone el método científico a pesar de que lo aprovecha, sino que se vincula lo cualitativo con lo cuantitativo. Eso me está acabando el tiempo. Para poner un ejemplo que les sea sensible a ustedes, que se van a acordar, es probable que cada uno de ustedes tenga una pareja, llámele como le llame, esposo, esposa, amante, lo que fuera, pero tiene una pareja con la que convive, y cuando escogió la pareja, cuando cada uno de ustedes, esto meritaría casi un ejercicio de reflexión, cuando cada uno de ustedes escogió una pareja, no hizo un estudio estadístico, no hizo una deducción lógica, digamos, encadenada de una decisión tras otra, sino que hubo elementos de carácter cualitativo, muchos de ellos inmedibles o difíciles de medir, como, ¿qué puedo decir? Como el olor, o la actitud, o el sabor, porque mucha gente lame a la pareja,
O qué otra cosa, esto de las feromonas, por ejemplo, que se ha hecho un poquito popular en un momento dado, una serie de elementos de carácter subjetivo, muy personales. La pareja, por mucho que yo haya preestablecido que la pareja ideal para mí era Marilyn Monroe o Brigitte Bardot o cualquiera de estas figuronas de la película, cuando yo escojo mi pareja hay otros elementos. Bueno, la prospectiva agrega estos elementos, algunos de ellos poco estudiados o poco estudiables incluso. ¿Qué hace la prospectiva? Además de que el largo plazo es determinante del corto plazo en esta materia, ahora lo que vamos a hacer es que el todo se sobreponga a las partes. Ya el todo no es la suma de las partes, como acostumbramos pensar. Ahora el todo es el que determina la parte. El todo era ganar la guerra. Pero lo mismo en un fenómeno, y esto lo dijo Einstein, no lo estoy diciendo yo, es decir, no es posible conocer el todo simplemente conociendo las partes y sumándolas, ni tampoco es posible conocer bien las partes si no se tiene contemplado el todo. La palabra que acostumbro yo a utilizar es una palabra que viene del medio eclesiástico, se llama holística, y a lo mejor es conocida para algunos de ustedes. Holística quiere decir esa totalidad, y en el medio eclesiástico se usa para simbolizar a Dios, con este símbolo de la totalidad que puede, digamos, determinar elementos de sus partes. El tercer elemento, ya les dije, uno, que es el destino, es sustituido por futuros. En este dibujo que ahora sí vemos, ustedes ven que la tendencia, que es la línea apuntada gruesa, es lo que me lleva al futuro más probable. Y acostumbro a utilizar una grafiquita que seguramente ustedes conocen, pero acostada y no vertical, que es la campana de Gauss. Entonces, esto se usa en estadística y ustedes la han usado. Pero esta campana está vertical para poder cazar el punto más probable de acuerdo con la tendencia que determino en un momento dado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sin embargo, la falda se amplía, ya no se queda centrada en la continuación de las líneas al lado, sino que se abre, por eso decía yo, como en forma de embudo, como una flor, se abre. Y entonces tengo muchos futuros posibles. No es fácil trabajar con muchos futuros posibles, por eso la estadística es muy exitosa. Me puede decir una tendencia, un punto de moda o un punto promedio o lo que fuera, más sus desviaciones. Ahora sí, la otra. Para poder trabajar con una diversidad de puntos, porque en una línea recta el número de puntos sería infinito, entonces tenemos que seleccionar ciertos criterios para tener otros puntos de referencia, sobre todo al ampliar este espectro, digamos, de posibilidades. Ya no son probabilidades, sino son posibilidades. Y esto es un cambio de paradigma muy importante. En esta gráfica lo que estoy presentando es etiquetas para algunos de esos puntos. Existe una etiqueta que se llama el futuro utópico. ¿Qué quiere decir? El futuro deseable, eso que desearíamos, pero dentro de un cierto esquema de realismo. No es la ciencia ficción, es un cierto realismo, pero si todo funciona bien. Está en la parte inferior el futuro catastrófico. El futuro catastrófico es si todo sale mal. ¿Sí? No es el precipicio total, aunque a veces se acerca, pero digamos si todo sale mal. ¿Y dónde nos quedó el proyectivo? En la línea esta punteada que tomé de la gráfica anterior, nos quedó por ahí más o menos al centro, y eso más o menos. La exactitud no está en la perspectiva, está la trascendencia, el impacto. No son los números como los manejaríamos en contabilidad, que tienen que ser exactos y con fracciones. Si yo estimase la población de este país para el año que les gusta, el 2030, por ejemplo, yo pudiera decir, estadísticamente hablando, que van a ser 119.845.744.2 habitantes. ¿Está claro? No es cierta la cifra, ¿no? Pero estoy citando que la exactitud es muy importante porque es un cálculo matemático. Nos olvidamos de la exactitud y decimos, van a ser más o menos 130 millones. Está claro, es el impacto, la trascendencia, porque quiero diferenciar un futuro que tenga 120 millones de uno que tenga 130 o de uno que tuviera 150. Y luego los voy a calificar para ver cuál es optimista, cuál no es optimista, cuál es utópico.
Hay un futuro lógico que no voy a abundar en él, es un futuro que toma en cuenta el estudio de coyuntura, o sea, hay puntos de desviación que están siendo lo que nosotros denominamos gérmenes de futuro, que están marcando ya elementos del futuro, pero que todavía no tienen el reflejo en la trascendencia. Vamos a ver la curva logística más allá. Entonces, hay un futuro que está etiquetado como futurible. Esta sí se la tienen que aprender de memoria. Quiere decir, futurible es el mejor de los futuros posibles. El mejor de los futuros posibles. Quiere decir que tiene dos elementos. Para saber qué es el mejor, necesito poder comparar otros futuros y encontrar cuál es el mejor. En matemáticas es muy fácil, yo sé que 3 es más alto que 2, pero en cuestiones subjetivas, en cuestiones mucho más cualitativas, no es tan sencillo. Y sin embargo, con eso es con lo que trabajamos, y hay métodos, voy a correr para mencionar más o menos. Entonces, yo voy a buscar el futurible. ¿Por qué? Porque si me sigo sobre la tendencia, voy a llegar a un cierto escenario. Son escenarios, trabajamos por escenarios, no por variables sueltas, sino por escenarios, como en el teatro. No es importante el actor, no es importante la banca, lo que es importante es el conjunto de la banca y el actor y lo que quieren simbolizar. Si yo quiero simbolizar que es de día, pues le pongo una luz de día, le pongo o los rayos del sol pintados, o un árbol, o una reja que marque los rayos, en fin, me las ingenio para representar la vida real. Hay historias sobre esto. En el caso, aquí lo que vamos a pintar son escenarios, combinaciones de variables que me permiten pintar estos escenarios y compararlos entre sí. Y cuando digo el mejor de los futuros posibles, lo posible es lo cualitativo, o sea, conjunto lo cuantitativo con lo cuantitativo con lo cualitativo y viceversa. No es tan sencillo, por eso no se había hecho antes. Esto se llama curva logística y no sé si ustedes la hayan utilizado. Esto se utiliza para cualquier cambio que quiero yo efectuar. Quiero meter un producto en el mercado, una pasta de dientes sabor ajo. Y entonces tengo una historia de esta naturaleza. En la parte inferior izquierda hay una gran cantidad de esfuerzos, lo que fuera, que tiene que ver con dinero, tiene que ver con mercadeo, tiene que ver con desarrollo, en fin, una serie de elementos que todavía no rinden al principio. Pero más adelante, lo que son los resultados que están en el eje vertical, me van a permitir, digamos, madurar esta curva. La curva de la introducción de la pasta de dientes sabor ajo, seguramente no les fascina ahorita, pero a lo mejor si la prueban 3 veces, es como el cigarro, la primera vez nos gusta, pero la segunda y la tercera vamos acostumbrándose y luego no sabe cómo hacerle para desacostumbrarse. Entonces, esta curva lo que me está pintando es algo que denominamos los límites del crecimiento. Y yo les recomendaría un libro que se llama así, Los límites del crecimiento, y les voy a platicar brevemente de este ejercicio. Ya, a ver, la siguiente. Me regreso, por favor. En esta curva ustedes observan que yo pinté una diagonal para mostrar que el área de abajo es igual al área de arriba. Se ve con la diagonal. Con la curva no se ve tanto, pero es cierto. Porque el punto central está en la curva, en el cambio de la curva de la tangente, y por lo tanto me dice que lo de abajo es lo de arriba. Si yo tengo una buena observación de coyuntura de lo que está ocurriendo en la realidad, yo al cruzar este punto central que está aquí dividido por la diagonal, en ese momento yo sé que le están cambiando las cosas y que ya la curva no va a ser para arriba, no es una tendencia para arriba, me llevaría a un error de 1000% o infinito %. Pero la realidad me hace acercarme a un realismo, parece pleonasmo, pero la realidad me lleva al realismo. Y en ese momento yo sé que este uso de la pasta de dientes sabor clorofila, sabor ajo, es una pasta de dientes que va a terminar con su mercado potencial, que habrá algunos que finalmente quedan enganchados en esto. Pero paulatinamente se muere la tendencia al crecimiento. La siguiente oración. Lo interesante de esto es muy interesante, pero requeriría muchísimo más tiempo, es que esa curvita que ustedes vieron se va fusionando con otras curvas
Y la curva de largo plazo, que es lo que está simbolizado aquí, es una curva que también tiene forma de S. Se llama curva logística y está matematizada, se puede manejar. Y aquí pinté yo una especie de visión de este espacio entre una curva y otra, que es lo que manejamos como teoría del caos. Es decir, el cambio no es de continuidad, sino de discontinuidad. Es un cambio caótico en este sentido, y le da sentido. La próxima pasta de dientes será sabor cebolla, la otra sabor ajo, la otra sabor chile, lo que ustedes quieran, pero me permite ensamblar, porque mi futuro está cambiando. Ya no estoy buscando la introducción de la pasta de dientes sabor ajo y por separado la de sabor cebolla, sino que estoy buscando la de sabor ajo más la de sabor cebolla. Y esto da un sistema acumulativo que curiosamente me permite visualizar el largo plazo. Quiere decir que el largo plazo es predecible. Hay ejemplos absolutamente maravillosos de aplicaciones un poco sofisticados. Por ejemplo, estaba perfectamente estudiado, perfecto, es una mala palabra, perfectamente, estaba muy estudiado la ruptura o el desmembramiento, diría yo, de la Unión Soviética. Esto que ocurrió, que ya constatamos en el resumen, hay ejercicios de lo que llamamos retroprospectiva y que me permite ver la realidad o la facilidad con la cual esto hace verdaderas predicciones. Ahora sí, la siguiente. Voy a leer, se los voy a dejar y lo pueden ver en algún otro momento si ustedes quieren. Esto, la prospectiva se centra, clarifica y fortalece el binomio utilidad-factibilidad. Tiene que ser útil. El futurible tiene que ser útil y factible. No puede estar fuera de lo factible, ni tampoco tiene ningún interés ver los que estén fuera de la utilidad. Este binomio es indispensable. La utilidad está representada por 6 elementos. Aquí está la visualización de los futuros posibles, el diagnóstico del presente desde el futuro. O sea, no solamente, como acostumbro a hacer, visualizo el presente a partir del pasado y de la coyuntura, sino que ahora puedo visualizar el presente desde el futuro. ¿Cuál futuro? El que quiero crear, el que quiero construir. Y entonces puedo establecer el mejor de los caminos posibles, estrategia, para alcanzar el mejor de los futuros posibles, prospectiva. Diseño del futuro para el futuro, construcción del mejor futuro posible, evaluación prospectiva, holística y teleológica, y acción permanente, la siguiente. Ahora sí voy a correr. Esto no lo vamos a estudiar, esto es una matriz que yo diseñé, está diseñada por mí. Hay como 50 métodos para trabajar prospectiva, todos emergentes del mundo después de la Guerra Mundial. Pero de alguna manera, nada más para dar un seguimiento rápido, arriba ustedes tienen lo que es la retroprospectiva, el análisis del pasado y del presente. O sea, no puedo estudiar el futuro sin conocer el pasado y el presente, y hay frases al respecto. Pero la prospectiva se abre en esos elementos tendencial, catastrófico, utópico y futurible. Y de ahí, de este pequeño cuadrito, la submatriz que tengo a la izquierda, paso a la planeación estratégica, o sea, como una obra de teatro, escenarios, primer acto, segundo acto, tercer acto. Para llegar al tercer acto tengo que pasar por el primero y por el segundo.